6:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados de este martes 7 de febrero, buscando la verdad. El economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito, empresario, y el arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de urbanismo, de la ciudad, de seguridad. Quisiera empezar con el economista Roque Sevilla. ¿Cómo ve el futuro de Quito? Siempre pensamos de manera proactiva, propositiva. Quito necesita que sean atendidos sus acuciantes problemas, pero siempre la parte política, en donde pesó más la parte de acción, de atención, hoy estamos al vaivén político. Hay un alcalde electo, confiamos en las ejecutorias del nuevo alcalde, pero hay realidades políticas inocultables. ¿Cómo ve este panorama? Economista Roque Sevilla, muy buen día. Miguel, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a mi amigo Fernando y a la audiencia. Bueno, la situación de Quito es compleja. Ya se ha hecho mucho análisis de ello desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural del municipio. Y por tanto se requiere una mano fuerte, una mano de gran conocimiento administrativo y que deje de lado los otros intereses, los intereses políticos, que no hay como dejarlo totalmente de lado, como es obvio, pero que las prioridades no sean la política. Y esto debe ser algo que debemos estar observando constantemente, y dar a lo menos el derecho a la duda de que más bien el nuevo gobierno municipal haga las cosas que requiere la ciudad. Esta ha sido una decisión soberana del pueblo de Quito. Hay que sin duda respetarla, pero hay que estar con las pilas puestas, viendo que realmente no se transforme algo que ya vimos en la época de Barrera, que no era sino un instrumento político del Partido de la Revolución Ciudadana. Entonces, si se ha cambiado, como dicen que están cambiando y que van a atender las verdaderas necesidades ciudadanas, estamos muy bien. Pero si vuelve el mismo modelo que ya lo tuvimos hace unos años con Barrera, la situación de la ciudad va a ser realmente lamentable. Vamos a hablar de los anuncios que ya se han formulado respecto de las políticas que se piensa ejecutar desde la alcaldía, pero el primer comentario, por favor, del arquitecto Fernando Carrión sobre el futuro de Quito. Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a Roque y obviamente a toda la amplia audiencia de la radio. Sí, Quito viene arrastrando una crisis severa, yo diría prácticamente desde principios de este siglo, y que hoy día con el proceso electoral, pues todos los candidatos, 12, pretendieron a través de sus ofertas resolver esta situación. Pero yo creo que hay dos temas que a Pavel Muñoz le tocará enfrentar. Uno es el modelo de gestión, que yo lo veo con muchísima preocupación, y otro es cómo construir mayorías en el Consejo. De los resultados que estamos viendo, y empiezo por esta segunda parte, lo que tenemos son 6 bloques. Si en el periodo actual teníamos 5 bloques, en este vamos a tener 6 bloques. La fragmentación política en Quito y en el Ecuador es brutal. Yo creo que aquí Pavel va a tener, va a tener 7 miembros en el Consejo de 21. Jorge Yunda va a tener 4, que si se da la alianza natural, llamémoslo así, tendrían 11 concejales, con lo cual estaría resuelto ese problema dentro del Consejo. A eso habría que añadirle los concejales de Freile, que uno ve la imagen de él, y bueno, uno diría que es difícil, pero lo que pasa es que tras de él está el Partido Socialista, y creo que hay algunos miembros del Partido Socialista que han sido electos como concejales, lo cual ampliará su capacidad de generar mayorías en el Consejo. Y la segunda cosa, el modelo de gestión, que yo creo que sin duda es la cosa más compleja. Aquí hay por lo menos 3 elementos que son claves. Uno, primero,
lo que significan las empresas municipales. Son 12 empresas municipales, pero hay una sola que se autofinancia. Este es el caso de la empresa de agua potable y alcantarillado. El resto son deficitarias. En otras palabras, las tasas que cobran no terminan por financiar a estas empresas. Se financian básicamente por subsidios que transfiere el Consejo Municipal, el municipio, a cada una de ellas. Ahí tendrá que resolver. Y hay, por ejemplo, un caso que generalmente se lo debate, que es el tema de residuos sólidos. Ahí hay 2 empresas, que yo no entiendo por qué se crearon 2 empresas, una para recolección y otra para disposición final. Yo creo que ahí tiene que fusionarse en una sola, con lo cual yo creo que bajarán los costos y también bajará el subsidio. Entonces, algo de eso tendrá que hacerse. Una segunda cosa en el modelo de gestión es que dentro de las secretarías tenemos multiplicidad de instituciones. Por ejemplo, solo dentro de movilidad, de transporte, tenemos 7 entidades. Eso es una cosa absurda. Y ya sabemos, por lo que ha ocurrido siempre en el municipio, que cada una de ellas es un micropoder. Entonces, eso tiene que ser resuelto. Con tener una sola secretaría y tener básicamente una o 2 más que suficiente. El caso de planificación es igual, son 4 instancias. Entonces, aquí también tendrá que resolver. Y una tercera, que es bastante también más compleja, es el tema presupuestario. El presupuesto del municipio de Quito son 830 millones de dólares, de los cuales casi la tercera parte se va en gasto corriente. La entrada del metro va a ser una cosa francamente muy compleja, porque hasta ahora hemos construido el metro con recursos provenientes del crédito y nosotros los quiteños y quiteñas no hemos pagado nada, pero ya nos va a tocar empezar a pagar el crédito. De acuerdo a los cálculos que yo he hecho, eso va a significar 60 millones de dólares al año durante 20 años, porque eso es lo que toca pagar. A eso hay que añadirle 31 millones de dólares por el modelo de gestión que decidió Guarderas llevar a cabo con la empresa esta de Medellín y de Francia por 6 años. Y a eso habrá que añadirle, yo creo, no menos de 40 millones de dólares más de subsidio a la tarifa. ¿Y por qué esto? Porque se hizo el cálculo de 400,000 pasajeros al día. Y lo que vamos a tener a lo sumo, creo yo, durante buen tiempo, son 120,000 o 150,000 pasajeros. Si ustedes se ponen a sumar solo ahí tienen 130, 140 millones de dólares que habrá que sacarlos de algún lado. La única posibilidad que yo veo en este caso, o 2 posibilidades que yo veo en este caso, uno es el incremento de la tarifa, que me parece que políticamente no tiene sustento, y la segunda es la negociación con el gobierno nacional, que tampoco tiene muchas posibilidades, porque el gobierno nacional ha ofrecido entregar 150 millones de dólares, vamos a ver si eso se concreta, que algo ayudaría, pero tendría que ser una negociación como ha estado pretendiendo hacer Cuenca y no ha logrado, porque tampoco la Caja Fiscal Nacional nos brinda posibilidades. En otras palabras, yo creo que Pavel va a tener buenos acuerdos o interesantes acuerdos políticos dentro del Consejo, ese no será un problema, pero el problema principal estará en la estructura institucional del municipio y su modelo de gestión. Vuelvo con el economista Roque Sevilla. Modelo de gestión, a ver, ¿cómo ve usted este modelo de gestión con la nueva administración? Bueno, ya lo ha relatado Fernando en gran medida. A esto se suma el número de empleados que tiene el municipio. Hay un estudio que se hizo ya hace 5 años y sobraban 7,000 empleados. De los 22,000 sobraban 7,000. Y cuando vemos el tema del manejo de los desechos sólidos, tenemos cifras que son realmente vergonzosas, ¿no? Un costo por tonelada que cobra la empresa Emaceo de $60, cuando el caso de Guayaquil está alrededor de 30, el caso de Bogotá alrededor de $25 por tonelada. Pero hay algo más. Hoy en día se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten tratar la basura de otra manera. Ya no hay rellenos sanitarios en las grandes ciudades. Lo que hay es unas instalaciones a altísima temperatura que llegan a los 2,500 grados de temperatura, que se quema la basura previa clasificación
lo que permite, entre otras cosas, el reuso de muchas de los elementos de la basura, y el resto se transforma en energía eléctrica y en abono. Nada de eso está en los planes que he escuchado de los candidatos, y creo que es algo fundamental para reducir costos y volvernos mucho más eficientes, por decir un campo de acción. El tema del transporte público no puede manejarse con el número de instituciones que están vigentes. Todas esas fueron introducidas en la época de Barrera, que copió el sistema de gobierno central y lo puso en el gobierno municipal, que no se aplica. Y luego hay otro tema que espero que no sea parte de la negociación de las mayorías en el Consejo, y es darles a los concejales derechos o posibilidades administrativas, de tal manera que cada concejal tiene por ahí uno de las áreas de la ciudad que es manejada por él. Este ha sido el sistema que en cambio introdujo Rodas, ¿no? Y esto es absolutamente inaceptable. Tiene que ser el alcalde el responsable de toda la administración. Y hay que desarrollar nuevamente con fuerza la presencia de administraciones zonales, o inclusive ir al sistema de alcaldes menores que en un distrito metropolitano se pueden tener, porque si no va a multiplicarse con toda justicia y razón la posibilidad de que áreas extensas de la ciudad busquen declararse cantones separados. Entonces, esto sería muy problemático, pero hay cada vez más molestia de parte de los ciudadanos, sobre todo en las zonas parroquiales, donde ya no reciben asistencia alguna, por lo que Fernando acaba de explicar. Lo que queda para la obra pública es muy poco. Se va en el subsidio de transporte, y que va a ser muy agravado con el tema del metro, o se va en la burocracia gigantesca, donde hay además una corruptela enorme. El Quito debe tener una de las tasas más bajas de aprobación de proyectos inmobiliarios, por la burocracia tan brutal que existe detrás. Entonces, no hay oportunidades de trabajo, no hay posibilidades de desarrollo, y todo queda en un sistema administrativo de una lentitud, burocracia y corrupción que tiene que ser reformada en este momento. Economista Roque Sevilla, uno de los anuncios del alcalde electo ha sido, uno de sus primeros pasos, señaló la ordenanza para legalizar a los barrios. ¿Esto arregla el problema o en lugar de controlar y evitar que se sigan legalizando, pudiera continuar esta dinámica que luego son legalizados estos barrios? Bueno, yo soy partidario a nivel nacional de que haya una campaña intensa de legalización de propiedades en general. Hay un verdadero drama de los más pobres que poseen terrenos, y el nombre es exactamente ese, por posesión, pero no tienen títulos de sus tierras, y por tanto no pueden ser sujetos de crédito, ni pueden tener la tranquilidad y seguridad de que esa propiedad es realmente de la familia. Ahí yo creo que hay que hacer una campaña nacional para más bien que se legalicen los espacios y los terrenos. Y en el caso de la ciudad, hay que hacer eso de manera acelerada. En eso estoy yo totalmente de acuerdo, porque entonces se limita también con mano dura el que ocupen áreas que son de peligro para la ciudad. Con el cambio climático se vuelve más dramático ese tema, donde tenemos que estar lejos de las zonas de peligro. Este rato se suma al tema del cambio climático el riesgo que tenemos del Cotopaxi. Así que todas esas áreas más bien hay que proteger, y a través de ello proteger a la gente, y darles opciones con certificación de propiedad en otros lugares que hay la extensión necesaria para hacerlo. Más bien yo estoy a favor de ello. Arquitecto Fernando Carrión, ordenamiento territorial, y quiero remitirme a los
4 grandes temas al menos, que usted fue uno de los artífices para que se debata penosamente. La falta de tiempo y el esquema de los debates no fue lo más esclarecedor. En todo caso, ¿qué hacer con el ordenamiento territorial? Y luego hablamos de los 3 grandes desafíos también. No, sin duda uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Quito y en general la urbanización actual en América Latina es que ha roto los límites urbanos en los cuales se desarrollaba. Y esta es una historia del proceso de urbanización y en el caso de Quito de forma explícita. Por ejemplo, lo que hoy llamamos centro histórico fue toda la ciudad. Pero en un momento determinado las élites salen de esa zona y empieza a configurarse una centralidad. Se van hacia la Mariscal. Después llega un momento determinado en que ocurre exactamente igual que en el centro histórico. Salen de la Mariscal las élites y se van hacia el Batán, hacia la Granda Centeno. Empiezan a quedar esos territorios vacíos y empieza a llenarse también de funciones centrales. Hoy día me parece que eso está aconteciendo, por ejemplo, en zonas como la González Suárez. A mí me parece que la decadencia de la González Suárez es brutal. Hoy día es imposible vender un departamento en los precios actuales que está la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque la González Suárez se deprimió y se está yendo hacia los valles. En otras palabras, nuestras ciudades caminan de una forma impresionante en el tiempo. Esto que estoy relatando son 100 años. Es de una velocidad increíble. Frente a eso, ¿qué hacer? Estamos bajo la presencia de lo que yo denomino una ciudad de ciudades. El sur es distinto al norte, el norte es distinto al centro, el centro es distinto al un valle, el un valle es distinto al otro valle. Y eso requiere, sin la menor duda, lo que la propia Constitución establece, la Constitución del año 2008. El Estatuto Autonómico. Han habido 4 intentos, los 4 fallidos, y creo que esta debería ser una decisión que Pavel Muñoz lleve a cabo. En otras palabras, aprobar el Estatuto Autonómico que permita generar, primero, un reconocimiento de la heterogeneidad de nuestras ciudades, segundo, que esa heterogeneidad se exprese en el Consejo Municipal, y en tercer lugar, que tengamos unas administraciones más próximas a esos problemas. Yo en absoluto estoy de acuerdo con la creación de nuevos cantones. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en casos ya extremos, el caso de Ciudad de México. Ciudad de México tiene 65 municipios y no se sabe cómo manejar eso. Una cosa mucho más próxima. El Gran Guayaquil tiene 7 municipios. En general, el alcalde de Guayaquil vivía en otro cantón. Eso no puede ser. O sea, creer que la fragmentación, que la división resuelve los problemas es absurdo. Lo que hay que entender son los procesos reales como se están dando en este momento. En otras palabras, yo creo que la salida que tendría Pavel Muñoz para enfrentar esta realidad es el Estatuto Autonómico de Quito. Estatuto Autonómico, economista Roque Sevilla, de lo que venimos hablando tanto tiempo, están los documentos, pero no hay decisión política para impulsar esto. Fernando tiene toda la razón. Esto es característico del Distrito Metropolitano. Lo tiene ya aprobado prácticamente como estructura, y ese es el camino que tenemos que seguir. Esto permitirá tener administraciones con lo que se llama alcaldías menores, pero que no destruye la unidad de la ciudad, porque el tema de la cantonización genera además unas diferencias. Lima es otro ejemplo de eso que es dramático, donde se pasa de un cantón al otro y hay unas diferencias de desarrollo, de manejo y de calidad de vida que son sorprendentes, pero puede ser de una cuadra a otra, porque entre otras cosas, sectores pudientes hacen un cantón y sectores pobres quedan en otro cantón. Y entonces, por ejemplo, el efecto del pago del impuesto predial se distribuye de una manera no equitativa. Estos son los impedimentos de que esto funcione, pero el otro lío es la conectividad de todas las partes de una ciudad, que lo lógico sería que esté administrado con una uniformidad razonable. Nosotros lo vivimos en pequeño, pero entre lo que es el cantón Rumiñahui y el cantón Quito se nota
la diferencia, ¿no es cierto? Los retiros no son los mismos, la publicidad no se maneja de la misma manera, el avance de una vía de golpe cambia el ancho de la vía porque estamos en otro cantón. Esto, si multiplicamos y Quito se vuelve cantonal, vamos a tener un desarrollo que no es armónico en absoluto. De tal manera que el Estatuto Autonómico y la implantación de las alcaldías zonales, que son administraciones zonales más sólidas, esto es algo que tendría una lógica absoluta en una ciudad que ya tiene 2,7 millones de habitantes, que es la ciudad más grande del país. Entonces, que no sea que el tamaño de la ciudad le vuelva ineficiente, sino hay que ver cómo se puede combinar las dos cosas. Un tamaño muy grande, pero con administraciones que estén mucho más cerca de los ciudadanos. Este rato, sobre todo en las parroquias, existe una ausencia municipal brutal. Y entonces hay ya un aburrimiento y un reclamo muy claro de los ciudadanos, decir, acá ya no llega absolutamente nada. Y entonces nosotros vamos a hacer nuestro propio gobierno. Y por eso digo, el sentimiento sí es válido. Técnicamente no es lo adecuado. Entonces, para solucionar esto, hay que buscar un sistema de atención efectiva a todas las áreas de la ciudad, cosa que no está sucediendo. Economista Roque Sevilla, y otro de los grandes temas que fue materia del debate en esta campaña también, seguridad ciudadana, cómo enfrentar los niveles de violencia, el narcotráfico, incluso a sabiendas de que no hay una responsabilidad directa de una administración local, pero sí, el caso de Quito recauda una tasa de seguridad. ¿Cómo armonizar estas políticas para dar respuestas a los ciudadanos? Esto tiene varias facetas. La una faceta es el liderazgo que el alcalde tenga y la influencia que debe tener sobre el gobierno para que haya la atención adecuada para la ciudad. Quito tiene un problema de capitalidad y gran parte de la policía se dedica a la protección de organismos internacionales y de las autoridades del Estado. Y entonces ahí perdemos una parte de la protección que debería ir a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que considerar para ver cuál es el volumen de protección que requiere la ciudad. Y esa es una gestión de carácter político y de negociación del alcalde con el gobierno central, porque toda la parte de la fuerza no lo ejerce directamente el municipio. Y luego existen las otras facilidades que hay como ir desarrollando, que creo que son muy importantes y que tienen que ver con las gestiones que el municipio puede... Se me acaba en cuarto de hora. Que el municipio puede tener respecto de gestiones que hace. Por ejemplo, el tema de la iluminación. Es muy fácil mapear las zonas más peligrosas y esas hay que tener cuidado que tengan la iluminación adecuada. El tema de los desechos sólidos, curiosamente, donde se acumulan los desechos sólidos y hay falta de luz, hay más peligro. Y luego existe trabajo con la comunidad, que la comunidad colabore también haciendo una gestión de vigilancia acompañada de la policía comunitaria. Entonces, se suman todos estos factores para reducir el riesgo. Finalmente, hay una gestión que a mí me dio un resultado muy importante cuando estuve de alcalde. Nosotros buscamos las zonas que ya estaban en grave peligro de caer en delincuencia, sobre todo las comunidades, las personas que podían caer en delincuencia. Y a esas les escogimos para que hagan trabajo con el municipio. Por ejemplo, la pintura de todos los pasos a desnivel los hice con un grupo de personas que venían principalmente de la Colmena Alta, donde teníamos una cantidad de semidelincuentes que el rato que tuvieron trabajo cambió totalmente su actitud. Entonces, son esta serie de combinaciones de gestiones que se pueden hacer para reducir el peligro de la delincuencia que cada vez es más grave en la ciudad.
Arquitecto Fernando Carrión, tema de la seguridad ciudadana, cómo articular, cómo mejorar y atender este clamor que existe en Quito. A ver, nosotros tenemos tres tipos de matrices de la violencia, como las califico yo. Una primera es la violencia común, que produce robos, hurtos, incluso asesinatos, y esto proviene de causas estructurales como la pobreza, el empleo, desempleo en realidad, y esto ha ido creciendo principalmente producto de la crisis del COVID, que generó una contracción económica muy fuerte. Una segunda tiene que ver con la violencia del narcotráfico, los mercados ilegales. Esto ha venido también creciendo de una manera impresionante al extremo de tener estructuras criminales que hoy día podrían incluso calificarse como carteles. Y en tercer lugar están las violencias discriminatorias, donde está el tema de género, por ejemplo, o donde está el tema del racismo, la xenofobia, etc. Cada una de estas violencias requiere políticas explícitas. ¿Qué es lo que ocurre? El municipio de Quito tiene una tasa de seguridad. Esa tasa de seguridad le permite recaudar $8 millones. ¿Pero qué es lo que ocurre? El municipio le entrega a la Policía Nacional. A mí me parece que es una cosa absurda. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se supone es que tiene que haber transferencias de recursos económicos de lo nacional a lo local y no al revés. Por un lado. Por otro lado, yo creo que si los municipios entran al tema de seguridad como debe ocurrir de forma explícita, hay la posibilidad de hacer política preventiva. ¿Y por qué esto? Porque los municipios no tienen justicia, no tienen policía, no tienen cárcel. Es decir, no pueden hacer represión. Eso puede hacer el gobierno nacional. Si es que puede hacer prevención, aquí hay por lo menos 3 elementos fundamentales para el diseño de políticas preventivas. Uno es la prevención situacional, otro es la prevención social y la tercera es la prevención comunitaria. Estas 3 prevenciones, pues en muchas de las ciudades de América Latina y del mundo se aplican. Eso es lo que se podría hacer. Pero yo no transferiría esos recursos al gobierno nacional, a la policía. Yo lo que haría es utilizar esos recursos exclusivamente en políticas de prevención. Y aquí creo que eso le beneficia al gobierno nacional, porque no hay políticas de prevención, y le beneficia a la ciudad de Quito. Quito está teniendo unos niveles de violencia que nunca antes habíamos tenido. Las estructuras criminales están presentes. Por el aeropuerto de Quito entran insumos para la producción de cocaína y sale cocaína. Nosotros tenemos en el valle, en los valles, se ha convertido en una especie de bodega, principalmente de cocaína, para que entre en un momento determinado al consumo local. El consumo que nosotros estamos teniendo en Quito es altísimo. En otras palabras, para enfrentar esto se necesita una estructura institucional muy fuerte, se necesitan acuerdos locales, nacionales, para llevar a cabo políticas de este tipo, y se necesitan recursos económicos, porque sin duda, una buena política de seguridad es una buena política económica. El otro tema también importante, economista Roque Sevilla, el desarrollo económico de Quito. Sabemos que el municipio no puede generar fuentes de trabajo, pero hay grandes desafíos para contribuir a la reactivación económica y también para enfrentar la pobreza que hay en la capital y sus alrededores. ¿Cómo enfrentar esto? Por favor, Roque, el audio. Perdón. Quito sufre una de las tasas más altas de desempleo y por tanto hay que buscar el desarrollo de actividades que realmente estimulen empleo rápidamente, sin necesidad de grandes esfuerzos de capacitación. Y ahí tenemos básicamente dos actividades que las conozco muy de cerca. Y que creo que el municipio sí puede hacer mucho para que cambie esto. La una es la construcción, y si es que nosotros le volvemos más dinámico el sistema de promoción inmobiliaria, de aprobación de planos, de facilitación de la construcción, vamos a absorber gran cantidad de mano de obra y por tanto ese puede ser una solución de corto plazo muy efectiva. Y la segunda tiene que ver con el turismo. El turismo es otra de las actividades que tiene capacidad de absorción muy rápida de personal
y de mano de obra. Y allí es una combinación de cosas, ¿no? Es tratar de continuar el esfuerzo de promoción de la ciudad de Quito, de facilitar la gestión del negocio turístico de varias maneras. Una de ellas es ayudar a sobre todo las pequeñas empresas turísticas a salir adelante de la grave situación económica que tuvieron como efecto del COVID. Ahí el Estado ha hecho algo, pero creo que el municipio puede facilitar de nuevo con permisos, con promociones, con actos culturales, por ejemplo. Un grupo de empresas estamos trabajando esto en el centro histórico conjuntamente con el municipio, pero eso hay que intensificarle mucho porque rápidamente se van instalando actividades económicas que absorben mano de obra. Entonces, esto va a impulsar la economía. Ya en el plazo mayor hay como desarrollar actividades económicas donde Quito tiene ventaja comparativa. Y hay muchas que, por ejemplo, en el campo de la medicina o en el campo de la educación, se podría hacer avances muy importantes que producirían actividad económica trascendente. Pero esto debería ser parte de un plan completo que creo que lo teníamos hace un tiempo y que ahora lamentablemente no se lo ve porque no hay un plan de largo plazo en el campo económico para la ciudad. Arquitecto Fernando Carrión, tema económico, cómo enfrentar el empleo, cómo fomentar la economía para contribuir a problemas como el alto nivel de desempleo. Por favor, el audio, Fernando. Aquí hay dos líneas que son claves y que son estratégicas para que esto pueda dinamizarse. Por un lado, es cierto que la estadística nos está mostrando que hay una contracción del empleo formal en Quito. Quito se ha convertido en la ciudad que tiene la mayor cantidad de desempleo por estas razones. Y esto proviene de las políticas frente al Estado. Desde hace aproximadamente 5 años, lo que hay es una contracción muy fuerte de los presupuestos en salud, en educación, en seguridad, y hay una reducción también del número de aparatos del Estado. Con esto no quiero decir, bajo ningún punto de vista, que haya que crear más, sino los necesarios. Por ejemplo, el tema de seguridad, que yo le sigo mucho. Habían 5 o 6 y terminó en 1, con problemas gravísimos. Por esta misma lógica que yo decía hace un momento, una buena política de seguridad es una buena política económica. Entonces, yo creo que aquí una cosa es eso. La segunda, me parece que el tema de la matriz productiva de Quito es absolutamente obsoleta. Aquí lo que hay que llegar es a un gran acuerdo entre el municipio de Quito y las cámaras de la producción. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente no exportamos nada. Lo que Roque nos señala, por ejemplo, el turismo. El turismo en el PIB de Quito es del 3%. O sea, no existe. Es del 3%, es bajísimo. Que la salida está por ahí, yo creo que también. Pero para que se duplique, llegaríamos al 6%. Pero para eso necesitamos todo un sistema de infraestructuras, un sistema de promociones, un sistema de generación de atractivos, en unos casos para el trabajo, en otros casos para el ocio, y así sucesivamente. Creo que aquí también una de las cosas fundamentales es ver la posibilidad de que el municipio reduzca el trámite que existe. Y aquí, yo esto le sugeriría así explícitamente a Pavel Muñoz, que una de las cosas que hizo el alcalde Rodas para resolver el problema de pasar de 15 a 21 concejales fue crear 21 comisiones. Eso es una cosa absurda. La Asamblea Nacional, con 137 asambleístas, tiene solo 15 comisiones. Nosotros tenemos 21 comisiones para que cada concejal presida una. ¿Esto qué significa, Miguel? Significa que cada concejal tiene que presidir una comisión y por lo tanto muchos temas se fraccionan en 2 o 3 veces. En la práctica lo que ha ocurrido es que aprobar un tema significa que pasa por 2 o 3 comisiones y por lo tanto se incrementa el tiempo para esa toma de decisiones y se incrementa la corrupción. En otras palabras, yo creo que hay que hacer un acuerdo
un acuerdo muy importante con las cámaras de la producción para cambiar la matriz productiva de Quito. Hay que establecer un profundo proceso de reforma institucional en el municipio para que no sea tan engorroso esos trámites, y creo que el Estado Nacional tiene que recuperar nuevamente su capacidad regulatoria. Economista Roque Sevilla, este tema que plantea el arquitecto Fernando Carrión, un gran acuerdo entre la administración municipal, el sector productivo, pero también una reforma institucional que le permita dar gobernanza a Quito, con una circunstancia, economista Roque Sevilla, cómo lograr que Quito no vuelva a ser una plataforma política, más aún cuando cada cierto tiempo estamos sujetos a estas amenazas de incursiones contra la capital por una acción política. Este es un diálogo con el economista Roque Sevilla, ex alcalde de Quito, y el arquitecto Fernando Carrión, ex académico, experto urbanista. Mientras retomamos el contacto con el economista Roque Sevilla, Fernando, ¿cómo dar gobernabilidad a la capital y evitar que vuelva a ser una plataforma política que le ponga en incertidumbre a la capital, como ya vivimos octubre 2019 y junio 2022? Bueno, aquí hay dos problemas en esa perspectiva, Miguel. Una es justamente la condición de capital que tiene el Ecuador, y que hace que todas las reivindicaciones sociales, políticas, culturales se dirijan obviamente a la capital. Y eso va a depender de las políticas que nosotros tengamos a nivel nacional y también obviamente a nivel local, para que no produzcan justamente este tipo de levantamientos. Pues algo creo que ha adelantado el gobierno nacional con esas negociaciones que se llevaron a cabo durante 90 días y que me parece que desactivaron por lo menos eso. Ahora, claro, está latente que esa situación pueda venir, y este es uno de los problemas de los resultados electorales del domingo, porque uno de los grandes perdedores sin duda es el gobierno nacional, y en esa perspectiva pues hay reivindicaciones que provienen de la calle, llamémosles justamente estas que usted señala, Miguel, pero hay otras que están presentes. Por ejemplo, lo que ocurre en la Asamblea, que creo que se va a envalentonar con estos resultados y va a fortalecer el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y la tercera cosa es lo que de alguna manera estamos también planteando, es que desde los territorios también se va a generar una nueva instancia de conflictividad. Y ahí vamos a ver lo que le escuchamos ayer al presidente. Ojalá pueda cumplirse un gran acuerdo nacional, ojalá se pueda desactivar todos estos procesos, porque si no, en la práctica lo que se va a seguir ocurriendo son el incremento de la conflictividad en el país. Ahora, esto pasa, arquitecto Carrión, también por un problema de gobernabilidad. Si la política se va a anteponer a los problemas de Quito, pudiera ser mucho más complicado, en lugar de dedicarse exclusivamente a las tareas de resolución de los problemas que tiene la capital, que sea una plataforma política, pero esto no pudiera descartarse debido al origen de quienes llegan a la alcaldía de Quito y por pronunciamientos públicos que ya ha hecho el expresidente de la República, que está prófugo y que ha dicho que hay que haber un adelanto de elecciones. ¿Cuánto Quito debiera desprenderse de eso? Porque de lo contrario el panorama es mucho más complejo, arquitecto Carrión. A ver, yo creo que, por poner dos ejemplos, si Guayaquil se va por esa línea y no resuelve los problemas de la ciudad, pues va a volver inmediatamente el Partido Social Cristiano. Yo creo que la mejor salida que puede tener Aquiles Álvarez es hacer una muy buena administración municipal para superar lo que se ha venido haciendo.
En el caso de Quito yo diría exactamente igual. La mejor política que puede hacer Pavel Muñoz es resolver los problemas de la ciudad. Si por otro lado se va a ir a la confrontación con el gobierno nacional, si se va a ir por posiciones, yo diría de forma explícita, golpistas, pues yo creo que eso le va a generar muchísimos problemas. Yo creo que el Pavel y Aquiles, dos personas relativamente jóvenes, mucho más joven el caso de Aquiles, tienen buenas proyecciones hacia el futuro, pero las pueden hipotecar en la medida en que no resuelvan los problemas a los que han ido a la municipalidad, o en su defecto, que no cumplan con las ofertas de campaña. Si ninguna de estas dos cosas lo hace y se dedican a la política, los principalmente golpeados van a ser absolutamente ellos. Sin embargo, esta suerte de incertidumbre le pudiera complicar la situación de Quito, que en lugar de avanzar, no quisiéramos pensar en escenarios de destrucción, arquitecto Carrión. Sin duda, sin duda. Yo creo que si no aboca su gestión a las ofertas, si no aboca gestión hacia la solución de los problemas de Quito y se dedica mucho más al tema político, yo creo que el principal problema que va a tener es el de gestión. Como decía yo hace un momento, al principio de mi intervención, me parece que él tiene de alguna manera resuelto el problema político interno dentro del Consejo. Pero si empieza a generar problemas externos al Consejo en términos políticos, esa mayoría se le va a debilitar, Yo por eso creo que, por ejemplo, Pavel Muñoz tiene que reunirse con sus concejales y plantearles una agenda mínima de trabajo, 4, 5, 6 puntos. Y esos puntos son los que deberían llevar a cabo. Si él se sale de eso, o los concejales que llegan a ese acuerdo se salen de eso, pues los costos van a ser políticamente muy altos. Y claro, Quito no se ha acostumbrado a eso, sino a una respuesta desde la administración municipal para la solución de los problemas. Claro. Y Quito está teniendo muchos problemas. Yo creo que esta crisis es una crisis que está incubada desde hace 20 años. Una cosa interesante que acaba de ocurrir con estas elecciones es que en estos 23 años es la primera vez que se reelige una misma línea política. Porque antes lo que habíamos tenido eran 6 alcaldes de 6 líneas políticas distintas. Hoy día, por primera vez, hay una reelección, llamémosla así, de una misma línea política. Y en eso estoy de acuerdo con lo que señalaba Roque Sevilla también. Ojalá no haga lo que hizo Augusto Barrera, que ahí, por ejemplo, le hizo perder autonomía a la ciudad. Los proyectos de ciudad que se empezaron a desarrollar ahí fueron proyectos desarrollados desde el gobierno nacional. Por ejemplo, las plataformas, que eso era un proyecto de ciudad que la ciudad de Quito no tenía. Entonces, yo creo que eso tiene que ser muy meditado, muy pensado a la hora de llevar a cabo una posición política como la que estamos conversando. Bien, usted ve con buenos ojos esta perspectiva en Quito, arquitecto Carrión, para concluir. Yo veo con optimismo. Vamos a ver si es que esto se puede cumplir. Me parece que los problemas de la ciudad son muy fuertes, muy dramáticos. Lo que señalaba, por ejemplo, de seguridad, la necesidad de la reactivación económica, la necesidad de la movilidad con la entrada del metro que produce muchos problemas, pero también muchas soluciones de acuerdo a cómo se vaya a diseñar. Entonces yo creo que esos problemas estructurales de la ciudad deben llamar a la gestión de esa situación para superar esa crisis. Si se van a meter en otros problemas, la crisis de Quito se incrementará y desgraciadamente los problemas de la ciudad seguirán siendo prolongados en el tiempo. Bien, al arquitecto Fernando Carrión, seguiremos hablando de Quito y sus desafíos. Al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas urbanísticos y académico de Flaxo, como siempre, muchas gracias la ilustración, al igual que a Roque Sevilla, exalcalde de la capital. Muy amables. Gracias, Miguel. Un saludo cordial. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:25 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la consejera del CNE, doctora Elena Nájera. Temas de interés. ¿Qué pasó en los comicios de este domingo?
hubo inconsistencias. Se ha hablado de cerca de 30.000 actas con inconsistencias en el conteo al referéndum y también lentitud en los procesos de conteo en las administraciones provinciales del organismo electoral. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4,